Me da mucho gusto que esté aquí el secretario Ildefonso Guajardo. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes haciendo los siguientes planteamientos. En Acción Nacional estamos preocupados por la situación de nuestra economía. En los últimos 3 años, específicamente nos preocupa el comportamiento de la inflación de los últimos meses y la condición del empleo en nuestro país. A un año de que termine la gestión del gobierno actual, este tiene, entre otros retos, 2 de suma importancia: la generación del poder adquisitivo a través de mejores salarios y la generación de verdaderos empleos. Resulta incuestionable que variables como la volatilidad del tipo de cambio, que presiona al alza de los precios de importación, y la baja producción del petróleo, junto con el incremento en el precio de los combustibles, ha impactado negativamente la inflación. El gobierno nos mintió. Esto cuando se señaló que las reformas estructurales como la fiscal y la energética generarían bienestar a los ciudadanos. No obstante, hoy la inflación alcanza 6.35 puntos porcentuales, 100% mayor a la tasa objetivo para este año. La última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en la economía del sector privado estima que la inflación se mantendrá por arriba del 6% para el cierre de este año. Por otro lado, en materia de empleo, el gobierno presenta cifras que le acomodan a sus intereses, pero que no reflejan la realidad que vive México. Lo que se dice es que se han creado 3 millones de empleos. Esos 3 millones de empleo es cuestionable, porque cuando se ha manejado eso es que han pasado de la informalidad a la formalidad, entonces pasan de una parte a otra, pero no es creación de nuevos. Aún más preocupante resulta que la brecha laboral alcance 11 millones de personas, lo que incrementa del 13 al 19% la tasa de desocupación. Se señala también que el salario real ha crecido el 11% del 2012 al 2017, pero no nos dicen que, de acuerdo con el último reporte de la Comisión de Economía para la América Latina, México junto con Perú fueron los únicos países latinoamericanos donde el salario real de los trabajadores bajó en el último año el 3.2%. En el sector informal, que absorbe el 60% del total de los trabajadores mexicanos, las reglas del salario mínimo no existen, se paga menos salario mínimo y se trabaja más de 8 horas diarias. Quiero hacer la siguiente pregunta, señor secretario. Los CEPROFIS hace algunos años eran los certificados que daba el gobierno para incentivar la producción en México. Esos certificados se quitaron porque eran prácticas que no eran acordes a los convenios internacionales. Eso ayudaba porque nosotros estábamos en desventaja con otros países que tenían intereses más bajos en los préstamos bancarios, los insumos eran más baratos, las materias primas, la energía como la electricidad, como el petróleo, como el diésel, eran más baratos. Entonces nos ponían en desventaja con otros países, y al momento de que se quitan los CEPROFIS, que porque eran prácticas no parejas con otros países, nos pusieron en desventajas. En la actualidad, la electricidad en México, el gas, la gasolina, muchas materias primas son más caras que lo de nuestros socios comerciales. La pregunta sería, ¿qué se tiene contemplado para que las empresas puedan, con estas desventajas, puedan ser competitivas con los socios comerciales? Esa sería una. La otra, usted mencionó hace
hace un momento de lo del acero, de la importación del acero. El acero chino es mucho más barato para la industria automotriz y nosotros no tenemos la misma capacidad para producción de acero que pueda competir ni con los volúmenes ni con las cantidades. ¿Qué está haciendo al respecto la Secretaría a su cargo para poder incentivar a que las grandes acereras mexicanas puedan estar en condiciones de poder competir o poder estar a la altura de las otras empresas? Tengo muchas preguntas, señor secretario, pero creo que ya el tiempo ya se me acabó. Empezaré del final al principio de sus preguntas, señor diputado. Primero, en materia de la industria del acero. Cuando llegamos, cuando el señor presidente me otorga la responsabilidad, el 1 de diciembre, uno de los primeros grupos con los que me reuní fue con los acereros. Y yo les había dicho, el país había tenido un proceso, digamos, no criticable, pero sí un desajuste con el sector privado, porque en la administración anterior se había hecho un compromiso con la CONCAMIN de hacer una desgravación unilateral en industrias estratégicas. Y para cuando llegamos a esta administración, ya los aranceles del acero estaban en 0. Entonces, cuando yo llego, los compañeros de la Cámara me dicen, queremos que revierta los aranceles. Digo, miren, revertir aranceles generalizados no es una buena práctica, pero me comprometo con ustedes que voy a hacer una política efectiva de utilizar los instrumentos que me da el comercio internacional para defenderlos contra prácticas desleales de comercio. Y en lo que va de la administración, hemos multiplicado por 7 las acciones que hemos hecho contra China. Subsecretario Garza, ¿cuántas acciones de impuestos compensatorios tenemos en acero contra China? 17 acciones. De que veníamos del sexenio pasado, ¿cuántas? 4, 3 o 4. Entonces, si usted analiza un poco en el momento actual, parte de la política industrial que hemos venido haciendo con los acereros es claramente haciendo tiros de precisión. Ahora, siempre hay un esquema de triangulación y hay que estar pendientes de que ese acero no se vaya por otro lado y termine llegando al mercado nacional. Hubo una sobreproducción importante de acero chino y usted tiene razón. Ahora, en el 14 tuvimos un problema muy serio. El slab, que es la materia prima fundamental que se hace en Altos Hornos, justamente en Coahuila, había llegado a unos precios que no habíamos visto de baja. Había llegado a $300 por la tonelada de slab. Y estaba el mercado internacional muy afligido en aceros básicos. Los aceros elaborados que traemos en otras plantas como Ternium o como trabajados como en Tenaris, en TAMSA, no tuvieron tanta fricción. Sin embargo, lo que hice en el 14, cuando estábamos en condiciones muy precarias y el rublo ruso se había devaluado de manera importante y traíamos una inundación de aceros importados de países con que no tenemos tratados, tuvimos que establecer un arancel del 15% sobre 5 productos básicos de acero, no aceros con valor agregado. Y eso nos ayudó a protegernos de la invasión de los excedentes del acero chino. Ese es un arancel en aceros básicos considerado con similitudes una salvaguarda porque lo hemos ido renovando. Y afortunadamente tuvimos una negociación en OMC que nos permite un bound rate, la posibilidad de una tarifa que todavía tiene un margen que no violamos OMC. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Las importaciones se han transformado y hoy hubo 2 anuncios en este mes bien importantes. Fue en septiembre el evento en Zonas Económicas Especiales. Anunció Lázaro Cárdenas, la empresa de Mittal, una expansión de $1,100 millones para capacidades de acero, y la empresa del grupo Roca, del grupo Tenaris TAMSA Ternium, anunció una ampliación de $1,200 millones para aceros automotrices específicamente. Entonces, ahí usted podrá constatar con el sector, hemos venido trabajando muy sigilosamente para poder seguir avanzando en ese contexto. Los términos de los subsidios, justamente las reglas del comercio internacional definen lo permisible y lo no permisible. Si no atendiéramos el multilateralismo, son las naciones en desarrollo y emergentes las más afectadas. Hoy, de hecho, el mundo sufre el reto de que la potencia más importante del mundo está poniendo en duda el multilateralismo y sobre todo el multilateralismo comercial. Y ahí nuestra labor es fortalecer el multilateralismo comercial y para fortalecerlo debemos obedecer las reglas con las cuales tenemos que jugar el juego del comercio internacional. Jugarlas utilizando los instrumentos que nos da para defendernos. Pero los subsidios, efectivamente, que usted hace referencia, eran subsidios que violaban las reglas del OMC. ¿A través de qué podemos cambiar ese proceso de apoyo y de intervención?
a través claramente de los trabajos que hacemos con las más pequeñas empresas y los esquemas de emprendedurismo en las nuevas plataformas y en las nuevas tecnologías, a través de las acciones que se ha tomado en el legislativo para reafirmar un programa de reformas que ayuda a reducir costo país para mejorar competitividad, y en ese sentido sería la mejor plataforma que pudiéramos lograr. En materia de salarios y desempleo, me gustaría aprovechar este tiempo rápidamente para decir, hoy la recuperación en términos de poder adquisitivo del salario mínimo es una de las que se tiene en mayor avance en los últimos 40 años. O sea, tenemos una recuperación de 10% del poder adquisitivo del salario mínimo. O sea, eso no quiere decir que es suficiente para nuestra gente. Lo que quiere decir es que al menos la tendencia de depreciación y deterioro se ha revertido y que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y en materia de las cifras de empleo, las cifras de empleo claramente están registradas en la tasa del desempleo por el INEGI, y hoy podemos constatar que en la primera parte, en septiembre de este año, la cifra ha registrado su menor nivel histórico. Estamos a 3.5%, y es una cifra que no hace el gobierno, lo hace un organismo autónomo, que es el INEGI, y claramente la idea de la tasa de desocupación, tengo aquí una gráfica, cómo viene en materia decreciente desde 2009 hasta el 2017. Es un reflejo de que la economía, a un paso no deseable, pero sí positivo, se viene recuperando. ¿Sería cuánto, señor presidente?